Aprovechamos para agradecer a los 110 patrocinadores que han apoyado el desarrollo de Expo Pro Barranquilla 2016. Gracias por creer en nosotros. Es importante recordarles que en el segundo piso se encuentra ubicada la muestra comercial que consta de más de 40 stands con información y servicios de mucha importancia para todos los presentes. En este primer bloque, enfocado a infraestructura, resaltaremos cómo el trabajo en equipo del sector público y privado y el desarrollo del departamento alineado a las estrategias del país nos permiten ese crecimiento constante y sostenible de este territorio. Para iniciar con un contexto nacional, damos la bienvenida a nuestro primer gran invitado. Se trata del doctor Rudolf Homs, quien se ha desempeñado como asesor del Banco de la República. Fue ministro de Hacienda durante la administración de César Gaviria y hoy nos honra con su presencia con la conferencia Perspectivas de Crecimiento hacia dónde va Colombia. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy complacido de estar acá y realmente de haberme familiarizado con Pro Barranquilla, porque me parece un fenómeno que es único y muy interesante. En Bogotá lo hemos tratado de copiar, pero creo que todavía no hemos aprendido cómo hacerlo. Me llamó mucho la atención la discusión que hubo antes de que cerráramos la asamblea, que la resolvieron sin ningún conflicto. Eso es inusual en Colombia. Los felicito. Bueno, yo voy a hablarles poco ideas en borrador que tengo sobre el desarrollo industrial, les voy a compartir con ustedes. Estamos en un momento, me preguntaron los periodistas por qué estamos en crisis. Primero, no creo que estemos en crisis, estamos en un momento de bajo crecimiento y en buena parte se debe a que estamos al final de un ciclo que fue muy favorable, que fue el ciclo de precios altos de productos básicos y una demanda mundial creciente de esos productos inducida más que todo por la economía china. Esos dos aspectos han cambiado, una caída de precios primero del petróleo y de todos los productos que llaman commodities, que nosotros llamamos productos básicos, y una desaceleración. Da uno risa, ¿no? Que es un problema que la China crezca solamente al 6%. Ojalá nosotros tuviéramos ese problema. Pero está creando un problema en el mundo porque es que está sobrando capacidad. ¿Eso qué nos permitió hacer? Primero, estábamos en un mundo donde las cosas eran más fáciles, crecíamos más aceleradamente y se podían ofrecer oportunidades a la población. Algunas de las cosas de las que nos estamos vanagloriando hoy, en buena medida se debe a la situación del comercio internacional, el aumento de la clase media, aumento de empleo, disminución de la pobreza, mejoramiento y cobertura de servicios básicos, incremento en aspiraciones y expectativas. Esa parte no es tan buena porque cae el ingreso y se mantienen las expectativas, las demandas y las aspiraciones. También trajo consigo muy graves problemas en el caso colombiano, una revaluación del peso muy pronunciada y por un tiempo largo que produjo cambios estructurales en la economía, especialmente en la industria. Hoy hablaba antes en la reunión de la Junta de Rafael de la Cruz del BID de que la productividad no ha cambiado en muchos años. En buena parte se debe a que hubo un desplazamiento del valor agregado a sectores que son de baja productividad. Es decir, yo sí creo que en la industria la productividad ha subido mucho y en algunos aspectos en el sector agropecuario, pero como han caído en participación en el PIB, entonces la productividad total se ha mantenido, inclusive ha caído en ocasiones. No sé porque no he mirado en detalle, es una hipótesis.
En el sector industrial, por ejemplo, hubo un cambio en la forma de producción, que es que pasamos a depender más de lo que es adecuado de materias primas, no, sino de bienes semielaborados, que aquí terminamos, y en muchos casos de importaciones. Y dependencia excesiva de exportaciones de productos básicos. Cayó la participación industrial no solamente en el PIB, sino en las exportaciones. Y eso es gravísimo, porque eso era lo que le daba mucho dinamismo a la economía y perspectivas de mejorar. Y lo que ha pasado también con la política, que ha habido una demanda creciente de recursos del Estado, que sin crecer los ingresos del Estado se ha aumentado muchísimo el gasto en programas que uno diría que son positivos, pero que probablemente se nos fue la mano y ya no los podemos sostener. En la actualidad estamos ante una disyuntiva bastante desfavorable. Se ha corregido la revaluación, la tasa de cambio es competitiva, pero las exportaciones no han progresado tanto como quisiéramos. Los precios de los productos exportables son bajos, entonces el impacto en el ingreso es mucho menor que antes, y hay un alto componente importado en la producción y el consumo, una dependencia de bienes intermedios importados, que es lo que estaba tratando de decir hace un momento, e importación de alimentos, que es una alta participación en el total de alimentos consumidos. Y tenemos un problema de déficit gemelos no sostenibles, un déficit fiscal muy alto y un déficit de cuenta corriente aún más alto. La inflación se ha salido de control, veníamos acostumbrados al Banco de la República perfectamente en control, todo predecible, ya eso no es. A mí me parece que cometieron el error de no haber entendido que una devaluación de 30-40% tiene que producir inflación. Y dijeron, no, esto se corrige al final del año, y todavía están con el mismo estribillo de que todo se va a corregir en el segundo semestre. Esperemos a ver, no creo que sea tan fácil. La recuperada a niveles de inflación de 4% va a durar un poco más. ¿Qué causa eso? Que es que la única herramienta que tiene el banco para combatir la inflación es tasa de interés. Entonces están cada vez más inclinadas a subir tasa de interés, y eso nos va a traer problemas sobre la inversión. Tenemos un leve retroceso en la tasa de cambio, se paró porque cambió la posición del mercado financiero internacional frente a las economías emergentes. Se han ido, nosotros éramos tabú, y lentamente están regresando porque los rendimientos en las economías industrializadas son muy bajos, y como el Banco de la Reserva Federal ha mantenido una gran prudencia antes de subir tasas de interés, en Europa y en Japón son negativas, entonces aquí vienen buscando rentabilidad, pero son capitales que no nos sirven para nada y sí nos están causando algún problema en la tasa de cambio. A mí no me gusta que llegáramos a echar para atrás. Mucha gente tiene temor de que la tasa de cambio pueda bajar de 3.000 pesos. Ojalá no suceda, porque causaría bastante. Mucho lo que se ha logrado mover favorablemente se perdería en buena medida. Y demandas sociales crecientes. El posconflicto va a traer consigo una demanda adicional. Ahora, son cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un sector rural que está retrasado, tenemos una deuda con el campesinado colombiano. Es el momento de arreglar esa deuda, pero va a llegar el momento en que no tenemos los recursos para hacerlo. Y las expectativas y aspiraciones de toda la gente que entró a la clase media, los que salieron de la pobreza, son muy distintos a los que tenían antes, de manera que es una situación que no es envidiable. Cualquier ministro de Hacienda estaría en una posición bastante complicada. Entonces, ahí a mí me parece que lo único que podemos hacer es ver cómo crecemos, porque la reforma tributaria en mal momento, pero va a ser necesaria.
las tasas de interés más altas también me parece que no hay otra alternativa. Y bueno, la tasa de cambio se maneja más o menos solo y ojalá siga siendo así. Entonces no hablo sobre eso. El nivel de inversión ha bajado. Cometimos un error que fue no haber mejorado las condiciones del contrato de exploración, que cuando cayeron los precios del petróleo insistimos en el contrato viejo por temor de perder ingresos fiscales, y entonces se bajó muchísimo la inversión en exploración y eso es parte del problema que tenemos hacia adelante. Ha habido un aumento del desempleo, habíamos logrado bajar el desempleo por debajo del 10%, lo tenemos otra vez por encima, y un deterioro del componente social, especialmente como en la mirada, como la gente se siente, que me da risa. Rafael de la Cruz mencionaba una encuesta que la gente dice, no, está terrible, no sé qué, en una pregunta. 60% dice que la economía va de mal en peor. Y esa misma encuesta, el 60% cree que en la casa les va bien a ellos de la familia. Entonces hay como una inconsistencia ahí que me parece que es indicativa más que todo del pesimismo que hay, que en cierta medida es causante de problemas y es exagerado. Parece que todos le echan la culpa al gobierno y eso no es así. Necesitamos impulsar la agricultura, ahora hablo sobre eso extensamente, impulsa el sector industrial, cambio del contrato de petróleo y fortalecimiento de servicios y bienes públicos, que eso es parte del programa de inversión. Yo me he vuelto como medio repetitivo en decir que la agricultura es la opción más inmediata que tenemos de generar crecimiento. ¿Tengo tradición de enemigo de la agricultura? No. Siempre he sido amigo, inclusive he sido agricultor, no siempre con buenos resultados. He vendido papa en Corabastos, he hecho cuantas cosas, pero la verdad es que el gran recurso inutilizado de Colombia en este momento es su potencial de desarrollo agrícola. Y estamos parados por una serie de problemas. Uno es un problema ideológico y la coincidencia de ese problema con la paz, que es que la izquierda perdónenme. Qué barbaridad. La izquierda tiene un concepto de que la tierra que no está adjudicada, que toda tiene que ir a los campesinos. Yo creo que no habría suficientes campesinos para adjudicar toda esa tierra. Y segundo, de que no debe venir inversión extranjera, que no se van a llevar la tierra, lo que van es a producir, pero que no, que eso es de los colombianos. Bueno, eso nos tiene en cierta forma detenidos. Pero lo peor es que en el Ministerio de Agricultura insisten en las políticas que no han dado resultado. Nosotros hemos tenido un crecimiento del sector agropecuario rezagado. En el último tiempo se ha mejorado frente al resto de la economía, pero sigue rezagado. Y en este Ministerio de Agricultura lo que han vuelto a hacer es el mismo sistema de subsidios a los productores, que generalmente son ricos y que son subsidios que no hacen la diferencia. Yo creo que sin el subsidio la producción sería más o menos la misma. ¿Qué se necesita, a mi juicio? Esta mañana Rafael también mencionó muy en passant que hay una fuente de recursos fiscales muy importantes, que es el impuesto predial. En las ciudades, en algunas ciudades, creo que Barranquilla está bien, Bogotá está súper bien todavía, porque inclusive los gobiernos de izquierda de Bogotá han tenido el cuidado de mantener su fuente de recursos, y se hizo una reforma muy importante en el año 94, que fue la introducción del autoavalúo, que fue muy efectiva para las finanzas de Bogotá. Eso existe en otras ciudades, Medellín también está bien,
Barranquilla parece que muy bien, especialmente aquí hizo el actual alcalde en la administración anterior algo muy importante, que fue quitarle el recaudo de impuestos a unos contratistas privados que lo tenían por una adjudicación anterior. Eso fue un acto valeroso, pero creo que tuvo un efecto importante. Pero en general, en el país hay un gran retraso en el catastro y hay un manejo muy poco productivo del impuesto predial. Y en el sector agropecuario eso es más que cierto, es decir, la distancia entre el valor comercial y los avalúos catastrales es gigantesca. Entonces, inclusive, esto desde hace muchos años un empresario y economista que ya murió lo decía, que una de las formas de hacer un cambio en la propiedad rural era cobrando impuestos. Yo simplemente trataría de aplicar el impuesto predial con buenos avalúos, y eso produciría a nivel de los gobiernos locales una bonanza de ingresos, y produciría algo más, que es que los propietarios de la tierra se verían obligados a hacerla más productiva o a venderla, lo que le daría acceso a otros propietarios. Y si tenemos suerte y tenemos las políticas que se necesitan, habría que buscar que ese mayor acceso se orientara a pequeños propietarios y a campesinos. En estudios que ha divulgado José Leibovich y también en otros países se ha mostrado que la productividad de la tierra manejada por campesinos es altísima. Es altísima pues porque como siempre tiene muy limitada la propiedad, entonces le sacan el máximo jugo. Probablemente si tuvieran más tierra bajaría un poquito la productividad, pero de todas maneras es muy alta. En ocasiones el doble de la productividad de empresas comerciales. No es una buena comparación porque ellos tienen estructuras de costos diferentes, etc. Pero me he dicho la idea que se tiene cuando hay repartición de tierra, de que eso está mal porque va a bajar la productividad, es, a mi juicio, equivocada. Aquí no estamos tratando de hacer reforma agraria, simplemente hacer más líquido el mercado de tierras, y con mayores recursos los municipios podrían tener bancos de tierra. El arrendamiento de tierras es casi tan efectivo como la distribución de tierra en términos de beneficio para las familias que tienen acceso. El limitante clave para los campesinos colombianos es el acceso a la tierra y acceso a insumos que no son de mercado, como por ejemplo la asistencia técnica, crédito, etcétera, que deberían ser bienes que produce el Estado. El subsidio debería ser en esos bienes y en bienes públicos, por ejemplo, caminos vecinales, acceso a las fincas más remotas, distritos de riego, etc. Eso en general se necesita y es muy urgente que lo hagamos. Lo otro es la agricultura comercial. Debemos superar de una vez por todas el problema de la propiedad de la tierra. Si no se puede adjudicar la tierra a los agricultores comerciales y a los extranjeros, arrendémosela o hagamos cualquier figura, pero no tengamos esa tierra allí sin producir. Ya perdimos el momento de mayor interés, por ejemplo, de haber desarrollado la altillanura. Estuvieron allá los ricos colombianos, estuvieron los inversionistas internacionales y los sacaron corriendo porque había alguna laxitud en la forma como adquirieron los bienes, algunos de ellos. Hubo interpretaciones distintas. El hecho es que eso se paró. Y si eso no se hubiera parado, nosotros estaríamos sustituyendo importaciones del orden de 2.000 millones de dólares al año en cereales, porque aquí la mayor parte de los cereales que consumimos son traídos del extranjero, más que todo Canadá, Estados Unidos y Argentina. Soya, maíz, trigo.
Trigo no creo que se produzca en altillanura, pero soya y maíz sí, y con los niveles de protección que tenemos podrían ser consumidos en el mercado colombiano con un ahorro de divisas importante, con generación de empleo, de riqueza, etc. ¿Dónde veo yo la mayor posibilidad? Costa Atlántica para exportación. Aquí, por ejemplo, esta mañana volando aquí para llegar a Barranquilla, yo no sé la calidad del suelo, cómo será acá, etc. Pero allá está el río Magdalena y aquí está llegando el avión y son tierras perfectamente áridas y sin agua. Yo digo, ¿por qué no se les habrá ocurrido traer agua, fertilizar? Y esto sería un emporio, porque generalmente las tierras no fértiles son buenísimas cuando se les ponen fertilizantes y agua. Estoy hablando de cosas que no sé, pero sería algo para pensar. El punto mío que quiero hacer, y algunas de las personas que me vieron esta mañana en la junta de esta corporación, me dijo, vuelva a hacer el énfasis en la presentación. Es que lo más importante si queremos desarrollarnos más aceleradamente es la industria. Aquí se habla de que hay desindustrialización. Sí, ha habido. Y sobre todo pérdida de participación de la industria en el PIB por crecimiento más acelerado de otros sectores. Pero el problema es que la industria colombiana no ha cambiado, con excepciones como la que miramos ahora, por ejemplo, empresas como Tecnoglass y otras 2 o 3 de Barranquilla, algunas de Bogotá. La mayor parte de las industrias que nosotros tenemos fueron creadas en la primera parte del siglo XX. Entonces, esa industria, pues, primero, es muy tradicional. Segundo, no es competitiva. Y no ha habido un cambio empresarial autónomo que haya inducido otro tipo de industria. Nosotros tenemos que tener una participación en las exportaciones muy superior. Y con los productos que se producen en el país eso no es posible. Entonces tenemos que pasar a una producción industrial de bienes de mayor valor agregado con métodos de producción de mayor productividad, y un punto que ha introducido un economista venezolano, un profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, que es que hay una correlación muy importante entre la complejidad de los productos y su capacidad de ser exportables. En otras palabras, los productos que son más exportables son los que tienen más complejidad, que es más difícil hacerlos y menos países son los que los producen, y esos son los que tienen mayor capital humano. Entonces nosotros tenemos que tener una agenda, bueno, vamos a mover la industria hacia productos más exportables, que son los productos más complejos que no existen. Y esa es la gran dificultad. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a pasar de lo que tenemos a algo que necesitamos y que no sabemos cómo hacer? Hay maneras de cómo se han hecho, y en donde se ha hecho, los grandes énfasis han sido en educación para generar capital humano, instituciones que funcionan y orientación hacia la exportación. Eso también aquí lo cuestionan mucho, que dice, sobre todo desde la izquierda, aquí nosotros debemos producir para el mercado interno y etcétera. Eso es todo un mercadito. Entonces, si nosotros queremos de verdad crecer, Tecnoglass no sería industria si produjera para el mercado nacional, con una protección gigantesca. No tiene casi protección y produce para todo el sur de Estados Unidos. Ya está llegando hasta Virginia, y probablemente en unos años, si todo va bien, va a ser aún más grande. Ese para mí es un ejemplo y no es una empresa de gran complejidad, pero sí de mucho mayor complejidad, y la logística de manejar esos volúmenes. Lo que vimos ahorita me ayuda mucho en el discurso. Bueno, hay 3 modelos. Hay el de Suecia, Finlandia, que para mí fue cercano al corazón, el de Singapur, que es un éxito indiscutible, y el de Costa Rica, que
que tiene algunas dificultades. Finlandia, ¿qué hizo Finlandia para llegar a ser en un momento dado líder en el mercado internacional de telecomunicaciones con Nokia? Tiene un epílogo aburrido, es que no pudo sostener su competitividad por falta de recursos para ir cambiando tecnología y se quedó atrás de Apple y Samsung. Pero hasta llegar allá habían transcurrido 70 años muy exitosos. Ellos principiaron en una industria primitiva, aserrando árboles y exportando madera. Esa es Finlandia, fin del siglo XIX. Después aprendieron a hacer las máquinas para serrar. Finlandia, primer cuarto del siglo XX. Después desarrollaron la industria de muebles, que todavía es famosa y todavía es estándar, y sobre todo se establecieron un estándar internacional en diseño. Un paísito así de grande que hacía poco había sido invadido por los rusos, de golpe se volvió la estrella en el diseño mundial de muebles y por todos lados estaban. Aquí en Colombia tuvimos fábricas como Artecto y varias otras que no me acuerdo del Vico, bueno, 6 o 7 marcas que hacían muebles finlandeses made in Colombia. Ahora ya los importamos todos. Bueno, después pasan a maquinaria y herramientas sofisticadas, eso los lleva a electrónica, y el gobierno hace un gran esfuerzo de inversión en educación y ciencia y tecnología y logran brincar a ser líderes de telecomunicaciones con Nokia en el Zenit. En Suecia pasa algo parecido, pero con un modelo distinto, porque Suecia había hecho un modelo de promover empresas grandes, Volvo, por ejemplo, Ericsson en su concepción original, que hacía muchas otras cosas, no teléfonos, pero después se volvió casi exclusivamente de teléfonos. Y con una crisis que tuvieron en los años 80, inicios del 90, les tocó cambiar su modelo, que era un modelo muy proteccionista y de mucha apoyo a la gran empresa, y dejar que funcionara mejor el mercado. Y ahí surgió Ericsson también como gran producto mundial. Está Singapur. Singapur tiene una historia que es que fueron forzados por expulsión de la federación, los expulsaron de la Federación Malaya, porque eran más que todo chinos y había un conflicto, inclusive una guerra civil prolongada en Malasia, entre los chinos, que eran medio comunistas, y los malayos, que eran de otra religión y no comunistas. Finalmente eso lo arreglaron, pero ya habían expulsado a Singapur. Singapur nunca fue comunista. Tenía una élite reducida, pero muy bien educada. Ellos se volvieron gobierno y partido dominante. Hicieron un gobierno autoritario que yo no estoy proponiendo, pero eso pasó. Pero ¿cuál fue el énfasis de su desarrollo? Traer empresas multinacionales a producir ahí y motivarlas para que generaran conocimiento y cambio técnico. La China hizo eso, pero forzado. En China el contrato, usted viene aquí a trabajar, pero tiene que ir cambiando, nos tiene que dar sus nuevos inventos. Allí no, allí los promocionan. Ese ha sido un modelo súper interesante hoy en día. Singapur, que hace 70 años era algo como Buenaventura, hoy en día es un país desarrollado, ¿no? Con un PIB altísimo, con inversiones en todo el mundo. Tiene el puerto más grande del mundo en Cartagena. Nos reímos porque es que en 5 años vamos a llegar a 5 millones. Ellos ya están en 80 millones de teos. Entonces, aquí en Barranquilla no me acuerdo cuántos teos, pero creo que son más chiquitos. Es algo que vale la pena mirar cómo lo hacen. Y está el tema de Costa Rica. Costa Rica se le anotó a Intel y con un éxito tremendo en los primeros años. Pero Costa Rica nunca quiso cambiar. Costa Rica nunca privatizaron los teléfonos, por ejemplo. La energía tampoco. Allí para cualquier cosa los permisos de gobierno son infinitos y además muy arbitrarios. Hay que tener amigos en uno de los dos partidos, etc. Entonces es muy parecido a como Colombia era
antes de los 90, y perdónenme, me echo esas flores, pero era que aquí los ricos hacían, este es importador, este hace esto, este hace aquello. Tenía un amigo que en Harvard lo conocían como el hijo del importador de trigo a Colombia. Es una aberración, pero bueno. En Costa Rica no les funcionó tan bien por eso, porque no pudo cambiar el país para tener una empresa de esa categoría. Y ahora se fue Intel, les dejó una parte que llaman que es que investigación, pero no creo que eso pueda sobrevivir. ¿Qué es lo que han tenido todos los países, inclusive Costa Rica, que hay que tener en cuenta? Una educación bastante competitiva a nivel mundial, un gran esfuerzo del gobierno en facilitar el conocimiento y algo muy clave que no hay que perder, que es una gobernabilidad inclusiva. Por ejemplo, en Finlandia tuvieron que tomar decisiones de qué productos iban a favorecer. Dice Rafael de la Cruz, y yo comparto eso, que no es bueno seleccionar a priori ganadores. Pero allí lo hicieron por consenso, pues, los sindicatos, los políticos, el gobierno, las universidades, los empresarios, y durante un tiempo largo tuvieron mucho éxito y probablemente lo repitan, porque no sabemos qué están haciendo ahora. Eso en Colombia jamás lo hemos podido hacer. En Costa Rica les falló. Y esa es como la clave, y en la China lo imponen a la fuerza. Esa capacidad de estar en control es algo que tenemos que pensar cómo hacerlo. También puede uno contratar asesoría, etc. Hay una buena noticia, que es que Bancoldex, por estar un poco sintonizada con estas ideas, ha contratado a EDIS, que es la empresa de desarrollo industrial de Singapur, que es la que ha hecho los vínculos y ha estado trayendo empresas extranjeras para trabajar ahí. Y lo mismo ha hecho en otros países en Asia y en África, con buen éxito. Entonces nosotros no, pues Bancoldex está en la expectativa de que ellos vengan y miren a Colombia, analicen qué hace Colciencias y el SENA, los incentivos y desincentivos, y también nos propongan ideas para atraer empresas. Y Barranquilla debe estar atenta a que eso suceda y aprovecharlo. Lo otro es que también se elaboró con plata del gobierno colombiano el Atlas de la Complejidad Económica, que le permite a uno ver en la industria que uno tiene qué posibilidades hay de pasar a tecnologías más complejas y más rápidamente. Perdón que me... Yo creo, francamente, que vamos a depender de empresas existentes para hacer el cambio, que tenemos que ver a qué se les induce a moverse. Ahí la gran dificultad va a ser que los empresarios estén interesados en ayudar, porque los que están contentos no van a tener incentivo para hacerlo, y esos son precisamente los que probablemente tienen más posibilidades de pasar a... Entonces el gobierno tendrá que inventarse algún mecanismo no coercitivo para inducir esta colaboración. Lo otro es traer más multinacionales o hacer un gran esfuerzo, y tal vez a través de las cámaras del comercio, que tienen muchos recursos invertidos y muchas veces no saben qué hacer con ellos, es traer asesoría técnica. En la reunión que promueve anualmente el Consejo de Competitividad, trajeron una profesora de Georgia Tech en Estados Unidos, que tienen un servicio en que personas con muy alta calificación, la mayoría de ellas ya retiradas, van a un sitio y trabajan allí y tratan de mirar qué posibilidades tienen. Por ejemplo, con pequeñas y medianas empresas sería una maravilla. Eso lo deberíamos estar haciendo ya. Yo he tratado de promover que la Cámara de Comercio aquí
haga eso. Lo mismo en Bogotá. En Bogotá, aquí no sé si se ha tenido éxito, pero en Bogotá están pensando seriamente, entre otras, la persona que lo hace allá es de Barranquilla, un joven de nombre Ginás, Marco Ginás, y están viendo a ver cómo traen ese tipo de asesores y los vinculan a la empresa bogotana. Y el atlas de complejidad va a estar disponible. Hay un temor de que si no sigue la misma administración en Bancolde se pierde ese esfuerzo, etc. Entonces creo que hay una posibilidad de que eso lo adopte o lo trate de utilizar en forma permanente el Consejo de Competitividad. Lo está manejando Eduardo Lora en Harvard. Eduardo Lora fue director de Fedesarrollo y es un economista colombiano muy conocido. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Bueno, entonces ahora llegamos a Barranquilla con todo este concepto. Yo creo que Barranquilla, Cartagena y Santa Marta y Buenaventura, si logran mejorar la situación de orden público y política allí, son las ciudades que tienen la mayor posibilidad de hacer un desarrollo exportador industrial exitoso. Y hay que ver cómo lo hacemos. Y entre ellas la que más posibilidad tiene es Barranquilla, por su localización, por su historia, por su clase dirigente, por la cantidad de universidades que hay acá, porque ya hay ejemplos muy interesantes de productos que se exportan aquí. Algunos son líderes mundiales en campos que uno no sospecha. Por ejemplo, Procap, que vende gels para drogas, también vende, creo que, no estoy equivocado, es el principal productor mundial de las bolas de paintball, que es ese juego absurdo que les gusta jugar a los niños gringos. Y bueno, la fábrica que exporta bombitas de colores, el esfuerzo de mercadeo que deben haber hecho ellos tiene que ser capitalizable para otros productos. Entonces, estamos dejando de utilizar productos y competencias que existen en la ciudad y que probablemente en un foro como este se pueda discutir y se pueda ver cómo. Aquí hay algo que a mí siempre me llama la atención, yo no sé si será por curiosidad, que el boliche, que es un área del mercado donde, según dicen, le pueden hacer cualquier pieza metalmecánica y se la hacen mejor que las originales. Eso, si tuviera alguna organización, esa sería una fuente importante de producción y de desarrollo. Entonces, lo que yo oí hoy aquí de que quiere hacer la clase empresarial con esta institución, pues es casi que lo que estoy proponiendo que se haga, que se ponga de acuerdo el gobierno, el sector privado, las universidades y los sindicatos, porque hay que tenerlos en cuenta, y tratemos de sacar un esfuerzo de promoción de exportaciones de Barranquilla que tenga sentido. Porque los que van a decir que dice Rafael que lo mejor es que el sector privado diga para dónde vamos, bueno, que lo diga, pero van a necesitar el apoyo del gobierno en varios aspectos, por ejemplo, localización, algunas excepciones de impuestos. Aquí hay que ser muy creativo. Yo no tengo las fórmulas, lo que estoy diciendo es que esta institución puede buscar eso como parte de su identidad y ayudar a que suceda. ¿Qué más se puede hacer? Está el problema del conocimiento tácito. El conocimiento tácito, la mejor descripción que he oído yo es de las fábricas de bocadillos en Vélez, Santander, que las familias saben cuál es el punto, cuando hay que sacar el bocadillo para que quede bien, que quede pegajosito, que no quede muy quemado, ¿no? Eso pasa en siderúrgica también. En el norte de Italia, en algunas regiones de Alemania y de Suiza, los jóvenes de las familias saben cuál es el punto y por eso son muy buenos siderúrgicos.
Eso no se consigue con técnicos ni con asesores, eso hay que traer gente que sepa eso. Lastimosamente se nos han pasado oportunidades para hacerlo, pero lo que yo decía esta mañana es que Barranquilla originalmente fue una ciudad de inmigrantes. Entonces, recojamos esa vocación, busquemos la gente. Mire, el beneficio que ha tenido Colombia, con el perdón de Rafael, de las crisis de Venezuela, es que se nos mejoraron muchísimo las universidades con los profesores venezolanos que vinieron. En los Andes hemos tenido pues un influjo de jóvenes que ya se aburrieron de estar allá en Venezuela, llegaron acá. Lo mismo le ha pasado a Panamá. En Bogotá y en Chía hay barrios enteros de venezolanos, la mayoría son industriales, tienen pequeñas industrias nuevas, y eso no lo hemos notado. Si nosotros pudiéramos hacer algo parecido con otras nacionalidades y traer un buen grupo de inmigrantes, coreanos, por ejemplo, chinos, de Taiwán, me quedan 2 minutos, ya voy a acabar. Eso puede ser pero como somos prejuiciados, no queremos traer chinos de Taiwán o coreanos, que ya han intentado varias veces. Por ejemplo, ahora que vino el premier chino, me tocó en la mesa un jefe de planeación de algo en China, y todo su interés es que se hacía en la carretera hasta Puerto Carreño, que si dejábamos traer 1000 familias chinas. Sí, pues hay que proponerlo. Es decir, yo no creo que va a pasar nada malo si vienen 1000 familias de agricultores chinos a la altillanura y el gobierno chino nos hace la carretera. Creo que no pasa ninguna de las dos cosas, pero para discutirlo vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que eso es lo que quería decir.